Buenos días, les venimos a presentar la unidad 4, Ética de la empresa por Adela Cortina. Mi grupo está conformado por John Pablo Niño Gutiérrez y quien les habla Jaime Daniel Molina de la Universidad de Ibagué, materia Ética Empresarial. La tabla de contenido para este apartado, primeramente, las dificultades de una ética empresarial, de segundas razones para el nacimiento de la ética empresarial, qué es la ética empresarial, las características de esta ética empresarial, dos modelos de empresa y los valores propios de una empresa post-taylorista. El primer apartado es una primera aproximación a la ética cívica. Lo que nos da a entender este apartado es que una primera aproximación a la ética cívica es que aún así, digamos, seamos de cualquier creencia, que puede ser creencia de religión positiva, ateísmo, agnosticismo o también de cualquier grupo social al que pertenezcamos, siempre se debe buscar el fin de la perfección, aunque estos aún así nos obligan a hacerlo, a través de distintas maneras como el diálogo, la comunicación o acuerdos entre nosotros mismos, los ciudadanos, para tener, por decirlo así, tener en cuenta qué normas o leyes se deben de cumplir y hacer cumplir. El segundo apartado es el hecho del pluralismo moral. Anteriormente se entendía la población que la moral hacía parte fundamental de la religión. Con respecto, el principal pensamiento que se tenía era que la ética nos indica qué carácter o estilo de vida debemos asumir para ser felices. Esta ética se divide en dos, que era la ética individual, que se dice o se entiende que es como el comportamiento, los deberes y virtudes que un individuo pone en práctica para alcanzar su perfección. Y nos hablaba de otra ética que era la ética social, que se entendía como las relaciones que los hombres entablaban entre sí, con la familia, el trabajo y la vida. Adela Cortina en este apartado cuestiona una incógnita, se puede decir, que, que decía, ¿podía un no creyente tener conciencia de estas cuestiones morales? Ahí mismo se respondía y decía que el no creyente no tenía fundamento para cumplir los deberes, pero por otra parte el creyente está dotado de razón natural, por lo cual digamos se puede decir que es consciente de las obligaciones morales. El tercer apartado nos habla del nacimiento de la ética cívica. La ética cívica nace a partir de una posible convivencia o experiencias que se tienen, ya sea diálogos o comunicaciones. En este caso, en esta situación, se intervienen las religiones y los grupos sociales a través de esas llamadas experiencias que se comparten que cada individuo debe de hacer cumplir. Siempre las hace cumplir a partir de las normas que se establecen y a partir de estas mismas normas se llega a la ética cívica. Las características de la ética cívica como cuarto punto. Entonces nos habla principalmente de la ética de mínimos. Entonces tenemos, esta se da a entender como que tener la característica de la ética cívica, donde cada ética de mínimos, el individuo tiene como su ideal de una buena vida. O sea, es el mismo que se da la buena vida. Y siempre y cuando, digamos, no interrumpa como al prójimo de que éste haga como lo mismo. Luego nos habla de la ética de máximos. La ética de máximos se da a entender que, digamos, es un modelo de vida feliz por parte de la sociedad en general. Como la diferencia que hay, se puede decir que es en la de mínimos hablamos individualmente y en la de máximos se refiere más como a nivel general de la sociedad. Luego de esto nos habla de la sociedad pluralista.
que se puede decir que las personas y grupos con distintas éticas eh, pertenecen como a distintas religiones o no pertenecen. Al igual tienen que tener una convivencia sana y buena y tienen que aprender a convivir en esta sociedad. El quinto apartado nos habla de contenidos mínimos de una ética cívica. Eh, Principalmente nos habla de valores de libertad, igualdad y solidaridad. Eh, la libertad se puede decir que es que todos los hombres son individuos autónomos. Libertad de decidir por sí mismo y también capaces como de crear sus propias leyes y, y como actuar de un modo moralmente autónomo. Luego de esto nos habla de la igualdad, como representa el símbolo, es que no es lo mismo que igualitarismo, es que quiere decir que yo poseo los mismos derechos y oportunidades que las demás personas, la misma condición de desarrollarme libremente frente a cualquier situación. La solidaridad, luego nos habla de solidaridad, que cabe recalcar que es un valor muy importante. Este viene de tradiciones socialistas y es un valor que es fundamental para comportarnos en la sociedad en general. Luego nos habla de los derechos humanos. Los derechos humanos son tres tipos de derechos. El de primera y segunda generación que son guiados por la libertad y el de tercera generación que es guiado por la solidaridad. El de primera generación son los derechos civiles y políticos que se aplican en la sociedad. Los de segunda generación son todos aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación es la paz y el derecho a vivir en paz y en un ambiente sano. Cabe recalcar que en este de tercera generación siempre debe existir una solidaridad universal. En este sexto punto del capítulo 2 encontramos la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Este se divide en dos puntos donde nos habla que no es posible una ética empresarial sino una ética cívica, es decir, que se necesitan entre sí. Nos habla también que cada organización debe encarnar valores o implementar valores y respetar derechos atendiendo la especificidad de su actividad. Eso también nos lleva un poco a los temas más internos de la empresa, que son pues los valores irrenunciables que debe tener una empresa, que son la calidad, ya sea del producto o del servicio, la honradez de sus trabajadores y respeto de ambas partes, del cliente y de sus trabajadores. También se necesita cooperación para tener una empresa exitosa y espíritu de riesgo, que esto nos ayuda un poco a tener como en los pies en la tierra, por decirlo así. También solidaridad y creatividad e iniciativa.